Buenas noches, catedrático. Soy el alumno Levi José Zúñiga Romero. En esta oportunidad voy a explicar sobre el análisis del caso número 1 de la actividad número 5 de la asignatura Filosofía del Derecho. He elegido el delito de corrupción en la Municipalidad Metropolitana de Lima, en la cual está presidida por el acusado Luis Castañeda Locio, alcalde en ese entonces, en el año 2014. Como breve reseña de la organización, he considerado dos puntos importantes, la cual he considerado que la corrupción es un flagelo que azota a la gente común todos los días en nuestro país, y cuando hablan de ello con demasiada frecuencia, se enfrentan a represalias. La corrupción ocurre con la confluencia de motivaciones individuales para comportarse corruptamente y son oportunidades para el mal uso de los recursos públicos. Asimismo, muchos países latinoamericanos sufren cantidades sustanciales de corrupción, dentro del cual está el Perú. Pero la democratización y las reformas tratan de darnos una esperanza en la lucha contra la corrupción. Asimismo, el contexto de organización que he considerado es que la corrupción se encuentra en casi todas partes, pero obstinadamente arraigada en los países en vías de desarrollo, como es el del Estado peruano. Sin embargo, esto no quiere decir que está muy extendida en toda América Latina, puesto que está profundamente arraigada en muchos de los países recientemente industrializados y está alcanzando niveles alarmantes. Asimismo, la corrupción ha sido objeto de una gran cantidad de teorías de investigación empíricas durante los últimos 30 años, y esto ha producido una serie desconfortante de explicaciones, alternativas, tipologías y supuestas soluciones. Sin embargo, como una aplicación extensiva de noción, tanto en la política como en las ciencias sociales, la corrupción se utiliza más bien al azar. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En el año 1535 fue considerado como el Cabildo de Lima, ya que fue creado ese mismo año, el 22 de enero, 4 días después de la fundación de Lima. Casi un año más tarde, por la Real Cédula del 7 de diciembre de 1535, se confirmó la fundación de la Ciudad de los Reyes y la constitución del gobierno municipalidad. De la reunión de los miembros de Cabildo estaba presidida por dos alcaldes elegidos anualmente. Asimismo, conoceremos sobre la biografía de Óscar Luis Castañeda Locio. Este señor nació el 21 de junio de 1945 en Chiclayo. Fue el menor de 9 hermanos, hijo de Ida Locio y Carlos Castañeda y Paraguirre, quien fuera alcalde de la ciudad de Chiclayo en ese entonces. Asimismo, realizó sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio Particular Manuel Pardo de Chiclayo. Al terminar, se trasladó a Lima para ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, ahí donde obtuvo el grado de bachiller. Años más tarde, consiguió la licenciatura en la Universidad San Martín de Porres para posterior realizar sus estudios en el Centro de Altos Estudios Militares, el CAE. Como análisis del caso elegido, como le comenté al inicio de la exposición, hemos elegido el caso de corrupción por el alcalde de Lima o exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, ya que en ese entonces fue acusado por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso en agravio del Estado y contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita en agravio de la sociedad. En el año 2014, el fiscal superior especializado en delitos de corrupción de funcionarios, José Luis Huarcaya Ortiz, opinó que hay indicios que revelan que Luis Castañeda Locio y un grupo de exfuncionarios sí cometieron peculado doloso durante su paso por la Municipalidad de Lima, por haber cobrado irregularmente bonos mensuales como presidente de Gobierno Regional de Lima. Se sabe que el delito de peculado se configura cuando el funcionario se aprovecha de su cargo y usa o se apropia indebidamente de bienes públicos para él o para un tercero. Asimismo, se sabe que este delito está tipificado en el artículo 36 del Código Penal. Siguiendo la exposición y cumpliendo
con los requisitos de la asignatura, como el 2.2, las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Se sabe bien que los sofistas rompieron este pedido aceptando sus astutos argumentos, demostrando que el hombre no puede contenerse con obedecer la ley como autoridad externa y necesidad, sino que debe convencerse por su propia reflexión de lo que es justo o al menos imperativo. Frente a la ofensiva sofística contra los valores tradicionales, Sócrates y sus seguidores tuvieron como primera la misión de restaurar el respeto debido a las leyes. Sócrates defiende su principio. Él dice que la ley debe ser obedecida como tal, no como justa. Es cierto que Sócrates no limitó su pensamiento sobre la justicia a la legalidad. Deben distinguirse dos cuestiones diferentes, porque el mismo Sócrates no las confunde. La primera es que el conflicto entre el orden divino y el mandato judicial hipotético en la apología. La segunda es la distinción más general entre las leyes divinas y humanas que aparece en otros diálogos en las obras de Génopa. Con el caso que nosotros mencionamos, el caso interpuesta al alcalde o al exalcalde Luis Castañeda se debió que a su condición de alcalde de la Municipalidad de Lima percibió irregularmente la suma de casi 1 millón de soles en el mes de marzo del 2004 por el concepto de cierre de pliego, de acuerdo al acta final de la Comisión Petitoria de Estrimú Lima 2003, aprobado por la resolución de alcaldía número 3 el 5 de enero del 2004. Asimismo, esto sucedió también en el año 2005 y 2006 por los mismos delitos que se le ha acusado. Denuncia estos hechos como delito de peculado y asociación ilícita para delinquir tipificados en el artículo 387 y 317 del Código Penal. Es aquí donde entra el pensamiento de Sócrates, porque tanto como Platón, Sócrates enfatiza la necesidad de las leyes y la obediencia de los ciudadanos para asegurar el orden social, por no decir la existencia misma de la ciudad, incluso si las leyes son malinterpretadas por quienes deberían hacer cumplir, incluso si su aplicación puede conducir a la injusticia, incluso si la obediencia puede resultar en la pérdida de su propia vida. Como siguiendo con la exposición el 2.3, la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de las teorías de las ideas de Platón. Platón comienza a describir varias etapas de gobiernos que son intolerables, pero inevitables. Platón predice una sociedad con una enorme brecha socioeconómica donde los pobres siguen siendo pobres y los ricos se siguen enriqueciendo con la sangre y el sudor de los demás. En este caso, el pueblo anhela la libertad y la libertad. Lo usarán como un grito de batalla contra sus opresores, provocando una revolución. Asimismo, hoy en día los gobiernos producen análisis de política. Siempre ha sido predictivo y cargado de valor. El surgimiento del gobierno representativo ha reducido, ya que la probabilidad de cualquier analista de políticas a disfrutar es inmensa. También ha resultado una proliferación de roles para el análisis de políticas. Él considera dos puntos importantes, ya que él no creía en la democracia, ya que los pilares de la democracia, la igualdad, es la libertad. Él prefería la aristocracia, ya que el alma trina, aquella que responde a una enfermedad que consiste en la razón no dominada al coraje, a los apetitos, la ciudad en manos del tirano es la más desigual e infeliz. Siguiendo con la exposición, la justicia y la moral en la ética Nicomaco de Aristóteles. La fuente principal de la teoría de la justicia de Aristóteles es el libro número 5 de su Ética a Nicomaco, libro que acompaña y precede a su política en el orden expositivo. Asimismo, la ética es esencialmente una indagación sobre la naturaleza de la buena vida y la buena humana.
especialmente en virtudes que son integralmente a ella. Su teoría de la justicia expresa dentro de este. En el 2.5, el Estado en el contractualismo social y la corrupción de Hobbes, Locke y Rawls. La teoría de contrato social casi es tan antigua como la filosofía misma. Es la opinión de que las obligaciones morales y políticas de las personas dependen de un contrato o acuerdo entre ellas para formar la sociedad en la que viven. Sócrates usa algo parecido. Sócrates usa algo parecido como un argumento de contrato social para explicarle a Critón por qué debe permanecer en prisión y aceptar la pena de muerte. Para Hobbes, la etapa histórica asignada estaba en las guerras civiles, la centralización absoluta del poder de mando en la que figura el monarca. Para Locke, emerge la noción del Estado en la concepción liberal, asimismo enmarcado en la tutela del orden público. Siguiendo con el requisito 2.6, el deber moral en Kant. Según Kant, lo único que es bueno en sí mismo es la buena voluntad. La voluntad es lo que impulsa nuestras acciones y fundamenta la intención de nuestro acto. Es bueno cuando actúa por deber. Para aclarar, Kant piensa que la buena voluntad es lo único intrínsecamente valioso. Si pensamos en los otros bienes o cosas que valoramos, estos son buenos sin calificación. Por ejemplo, valoramos el conocimiento, pero puede usarse para cometer atrocidades en el mundo, por lo que el conocimiento es bueno a veces. Bueno, como conclusiones, en el caso de corrupción por el ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso, en agravio del Estado y contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita, en agravio de la sociedad, es muy variado. En primer lugar, se demostró la necesidad de fortalecer los sistemas de control y transparencia en la gestión de los recursos públicos. También se evidenció la importancia de la cooperación de los trabajos externos, que deberían de brindar un buen filtro para combatir la corrupción en las municipalidades. Por otro lado, se demostró que la corrupción tiene consecuencias graves y duraderas para la sociedad, incluyendo la desconfianza en las instituciones y en los políticos. Asimismo, la erosión de la democracia y el debilitamiento de la economía. En el caso del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Docio, se han llevado a cabo investigaciones en el cual se obtuvieron medios de prueba de convicción. Sin embargo, la segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima dispuso no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria. Cabe mencionar esto, que en el Perú falta mano dura para garantizar la transparencia y la integridad en la gestión pública y privada. Como algunas recomendaciones tenemos, para acabar con la corrupción, se recomienda trabajar desde los órganos menores, es decir, de los gobiernos regionales y locales, ya que ellos deberían de comprometerse a elaborar e implementar un plan de anticorrupción. Asimismo, se sugiere que los planes de anticorrupción deben ser producto de la participación de las principales instituciones del sector público, sector empresarial y de la sociedad civil, y sobre todo de la ciudadanía. Asimismo, se deben de incrementar los refuerzos normativos para promover leyes que ayudan a implementar la transparencia en las instituciones públicas, fomentar la educación ciudadana, luchar contra la impunidad, promover la transparencia, hacer efectiva la meritocracia y acostumbrarnos a la rendición de cuentas si es que algún día conformamos un puesto importante en el sector público como en la política y el Estado. Muchísimas gracias, catedrático. Así estaría culminando mi explicación sobre el análisis del caso número 1 de la actividad número 5.